Continuamos aquí, continuamos conversando, una amena conversación. Esto no es una entrevista, esto es una conversación, cada uno desde su terraza y que no estamos en el mismo lugar porque la pandemia no lo impide. Pero si no estuviéramos bebiendo un café en una de las dos terrazas. Hablaba con Carolina sobre este tema que llama tanto la atención, que es el tema de la cancelación de visas a funcionarios, a militares, a personas vinculadas. ¿Hay alguna posibilidad de que el ciudadano común o que un periodista pueda tener información sobre cuáles funcionarios o personalidades tienen visa cancelada en República Dominicana? Bueno, como regla general, la ley de inmigración de Estados Unidos nos prohíbe comentar sobre casos de visa a nivel individual. Yo sé que hay algunas excepciones, como la ley Globo-Magnitsky, que entonces deja que nosotros podemos compartir esa información, pero en general y de la mayoría de los casos, nosotros no podemos confirmar o responder sobre una cancelación de visa de forma individual, porque eso es prohibido de la ley de Estados Unidos. Pero ¿qué es esa regla, lo que tú estableces? ¿La regla Globo? Hay una regla, una ley que es la ley Globo-Magnitsky, que hay ciertos casos que sí podemos compartir información. Yo creo que algunos años había alguien de corrupción que nosotros debajo de esa ley pudimos anunciar, pero normalmente eso es una ley con muchos requisitos y mucha información. Entonces, normalmente para una cancelación de visa nosotros no podemos comentar. Pero por ejemplo, si ahora mismo en este momento que estamos frente a un proceso electoral y que hay una debida diligencia que hacer sobre los candidatos, incluso te voy a poner un tema luego de que te haga esa pregunta. Por ejemplo, si hay una institución como es el tema de la Junta Central Electoral y hace una solicitud de manera muy específica sobre una persona, sobre un caso, a través de esa vía se pudiera obtener de manera institucional. Institucional tendría que ver, pero normalmente no, normalmente nosotros no podemos, si la persona no ha dicho públicamente que su visa está cancelada y lo ha confirmado, nosotros no podemos confirmar ni negar esa información, porque hay una parte de la ley que dice que esa información es confidencial. Es confidencial, exacto. ¿Y cómo una persona se entera? ¿Se puede certificar de que tiene una visa cancelada? Bueno, si es la persona que tiene la pregunta... Debe hacerlo la misma persona, sí, exacto, debe serlo la misma persona. Lo que es importante es saber que siempre cuando va a haber una cancelación de visa, la embajada siempre va a contactar a esa persona para hablar con esa persona, hacer la cita, hablar en persona, etcétera. Entonces, si esa persona no respondió al contacto, no respondió al email, entonces, y si tiene esa duda que no sabe, entonces debe contactarse con la embajada a preguntar sobre el caso individual de esa persona. Es decir, siempre el protocolo es informar a la persona que tiene el visado cancelado o suspendido. Claro, sí, porque no queremos que entonces la persona se monte un avión y después no sabía. Pero precisamente esos casos que se han dado, incluso hubo un caso reciente de un diputado que viajó y al llegar a los Estados Unidos le indicaron que su visa estaba cancelada. Bueno, ¿será que esa persona no vio el email o el contacto? Porque como dije, mucha gente usa otra agencia, otra persona para llenar, y entonces el contacto que tenemos para el email a veces no está, no le llega a la persona, pero la embajada siempre contacta a la persona antes que lo cancele. ¿Las cancelaciones de visa son irrevocables? O sea, cuando una visa está cancelada, sí, ya... es irrevocable, ya esa persona no puede optar por un visado nunca más, ¿o hay alguna apelación? O sea, la persona en ese caso tendría que solicitar una visa nueva y hacer todo el proceso y saber cuál o sea, qué pasó. Y si hay que hacer algún tipo de reparo y demás. Exacto. Que se le indicará al momento de la cita, ¿verdad? Sí, pero es con una solicitud de visa nueva. Hay un tema que es muy importante. Aquí en República Dominicana se ha manejado mucho el tema de las nacionalidades, partiendo de que la Constitución Dominicana establece que una persona que tenga doble nacionalidad no puede ser presidente del país.
a menos que haya renunciado a esa nacionalidad con un tiempo anticipado. Y hemos tenido casos, incluso de personas que están aspirando, que intentaban aspirar y tenían ese proceso y no pudieron hacerlo. Pero la pregunta sería si hay forma de manera transparente y pública de verificar si un ciudadano dominicano posee la nacionalidad norteamericana. Es decir, aquí se ha hablado de un libro de nacionalidad, de que hay un libro donde están todos los nacionales norteamericanos, y que incluso se habla de que un expresidente, el expresidente Leonel Fernández, es ciudadano norteamericano. Y alguien me ha mostrado supuestamente el número y la hoja del libro. ¿Existe este libro, el libro de nacionalidad? Bueno, yo no sé si existe un libro que tenga el gobierno de República Dominicana. No, es un libro de norteamericano donde están todos los nacionales norteamericanos. Bueno, Estados Unidos, si hay una persona que es ciudadano de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede ver esa información, pero no es como digo, las leyes establecen, las leyes establecen que la privacidad de un individuo es prioridad. Entonces, que nosotros podemos anunciar o confirmar la nacionalidad de una persona que en sí, sin la autoridad o sin la de esa persona, no es posible, porque para nosotros la ley establece que la prioridad es la privacidad de un ciudadano. Pero en el caso, vuelvo y me voy atrás a que la Constitución indica, y que ciertamente la Junta Central Electoral debe hacer esa debida diligencia de verificar si un ciudadano, si un ciudadano dominicano que está aspirando a ser presidente, debe verificar si tiene otras nacionalidades. ¿Hay algún protocolo interno que la institucionalidad pueda hacer para que el Estado norteamericano certifique si ese ciudadano forma parte de su país? Bueno, ese caso en específico no sé decirle, pero sí te puedo decir que la ley establece que la privacidad de un ciudadano es lo más importante. Entonces, nosotros tampoco le podemos estar diciendo, aunque sea a una persona públicamente o una institución, de la información pertinente e individual de un ciudadano. Bueno, Carolina, se nos quedan muchas preguntas, nos han estado enviando preguntas, sabe que el tema del viaje, del visado de Estados Unidos es un tema que llama poderosamente la atención y que la gente presta mucho interés, porque te reitero, casi todo el mundo quiere darse una vuelta por los Estados Unidos y dicen que el que no va, dicen que muere ciego. Eso es una frase que se utiliza. No sabía esa frase. Sí, dicen, hay una frase en República Dominicana que dice que el que no va a Nueva York muere ciego. Ah, bueno. Eso lo puedes ir anotando en las cosas que aprendiste, que aprendiste de República Dominicana, y yo creo que tu esposo debe conocerlo, esa frase de que el que no viaja muere ciego. Es una frase que se utiliza acá. Finalmente, para despedirte, ¿hay alguna posibilidad o alguna fecha tentativa para la apertura de los servicios consulares, o todavía ustedes están evaluando ese tema? Todavía estamos evaluando ese tema, pero lo importante es que cuando sí tenemos fecha, sí tenemos información, siempre la ponemos en las redes de la embajada y el sitio de web. Ok. Agradecer a Carolina Escalera, agregada de prensa de la Embajada Norteamericana en la República Dominicana, reiterar el agradecimiento que haya tomado el interés y el tiempo de conversar, de hablar con Dari Terrero y su audiencia. De verdad que todas las informaciones van a servir de mucho y que van a estar colgadas en nuestra página de YouTube, y que nada, a partir de este momento vamos también a tener un contacto más directo para que cualquier pregunta que tengan sobre casos que tengan pendiente con la embajada, uno pueda servir de canal y de alguna que otra forma dar la información pertinente para que lleguen hasta la embajada de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. A ustedes, gracias por la audiencia. De verdad que hoy hemos tenido un programa muy interesante, un programa especial conversando con esta funcionaria que verdaderamente se nota su humildad, su nobleza, y que cercana a una persona con la cual se puede conversar de manera muy fluida y que no rehúye preguntas. Lo primero, que responde todas las preguntas, por difíciles o complicadas que sean. Gracias, Carolina, y gracias a la audiencia de La Gente Habla con Dari Terrero. Nos vemos en una próxima entrega.